Yo traigo una inquietud en torno al tema de la metáfora. Ajá, bien. Digo, si hubiera un manual de instrucciones acerca del uso de la metáfora, si esto fuera posible. Es posible y lo hay. Bueno, ¿en qué momentos podría usarse la metáfora y para qué? Digamos, ¿nos facilita en algún caso cierto goce poético? Momentito, ya vamos. Está sonando el celular. Facilita, digo, en ciertos casos cierto goce poético. Quizás también en algún otro caso favorece la comprensión de cosas que de otra manera no se comprenderían. ¿Es para esto la metáfora? No, yo creo que es para lo primero y no para lo segundo. La metáfora acerca la noción de la que parece alejarnos. Pero el goce que produce está más relacionado con lo artístico y con lo poético que con la comprensión, para no hablar del goce científico, del cual es totalmente ajena. Nunca va a encontrar usted una metáfora en el lenguaje científico, ya que lo preferible es el lenguaje directo, no lo preferible, lo indispensable. Sí, sí, claro, claro. La matemática, usted me dirá que podés decir matemáticamente un 5 es como un 2 más un 3, pero esa no es justamente una metáfora, es una equivalencia. Así que yo prefiero que no me enseñen, que la didáctica con metáforas me resulta también, si bien tiene cultores, estoy pensando en el Cristo, ¿no? Enseñaba de esa manera, pero muchos profetas, ¿no? Sí, claro. Pero la exactitud por ahí se da de patadas con la metáfora, ¿no? Y especialmente en lo político. Por ahí también lo religioso tiene algo de poético, por eso funciona, ¿no? Pero cuando a usted le dicen que el país como una casa que tenemos que construir entre todos, no me gusta. ¿Cómo que una casa? ¿Cuál es la chimenea? Y lo peor es continuar. Pues lo peor es que la metáfora didáctica tiende a continuar y a transformarse, Dios nos libre, en alegoría. Claro, es una trampa. Claro, una metáfora continua es una alegoría y ahí perdemos todo, ¿no? Te empieza con el país es una casa y entonces los habitantes somos los albañiles que la construimos o somos quizás los compradores de la casa que la habitamos. Si es que empezamos diciendo que somos los que vivimos allí, que tenemos que cuidarla. Y si es que somos los que las construimos, tenemos que buscar buenos materiales, etcétera. Pero es una cosa de la cual uno se harta al segundo paso. Pero no solo que se harta, sino que empieza la inexactitud. Sí, yo apuntaba a eso, al uso indiscriminado de la metáfora, por ejemplo, en los avisos de bien público, de la publicidad, ¿no? Son todos con metáfora. Son todos con metáfora. Por ejemplo, jugá limpio. Claro. ¿Y qué quiere decir tirar el papelito en la basura? ¿No es más fácil decir saque la basura a las 9 de la noche? Digo, si se busca algo... No está mal, eso después de todo es un eslogan. Pero jugar limpio... Pues, tiene más que un sentido metafórico, tiene un sentido mnemotécnico. Pero usted tiene razón, ¿no? Quiere decir otra cosa, evidentemente. O ajustate a la vida para decir que utilices el cinturón de seguridad... Sí. Y también mucho en el periodismo, cada vez se titula más con metáforas, y uno no se entera de qué pasó. Claro, pero yo creo que en ese caso la publicidad está buscando el goce estético. Está buscando eso. Yo creo que sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Por la misma razón por la cual los versos se recuerdan más rápidamente, con mayor facilidad que la prosa. Están buscando un destello más o menos estético para que te lo acuerdes más. Jugar limpio no es que sea genial, no lo es, y es inexacto además, pero es recordable. Yo creo que esa es la idea por la cual los publicitarios recurren frecuentemente a ese recurso que usted dice, ¿no? A la metáfora. Tiene razón, usted recuerda a muchos. No, ahora no me acuerdo de ninguno. No, aparecen así, no sé, por ejemplo, me aparecen algunos del periodismo, algunos sí, bueno, el periodismo es una gran cantera de metáforas que a veces quedan como definiciones también eficaces, como corralito, fue en su momento una definición de un concepto. Insisto, son metáforas para la comodidad, para ahorrarse explicaciones,
No son metáforas que enriquecen, sino que empobrecen. Bueno, dice pasa... corralito por no describir realmente el fenómeno en su cabal dimensión. Entonces usted se va haciendo de una terminología de comodidades, y cuando quiere acordar, todo el mundo habla de esas cosas como si supiera de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Barton, cuénteme algo que me saque de esta angustia. Bueno, yo hoy traigo un tema... ¿Qué es un tema de angustia? Discúlpenme. Todos los temas que valen la pena son temas de angustia. Somos solo angustia y nada más, decía un tango por ahí. ¿Qué es el tema de la espera? Ajá. No sé, ¿cómo se lleva con la espera en líneas generales, con el estado de espera? Mal. Bien. Me desmayo de ansiedad. Bien, yo hoy tuve un día de esperas banales, ¿no? Espera de cola de banco, espera de sala de espera. Pero el estado de espera me confrontó con una situación de no poder. Digamos, el que espera está sometido a una situación de un poder que no tiene, al menos en ese momento. Y me acordaba de un mensaje que llegó de algún oyente hace algunas semanas, que se preguntaba acerca de cómo uno se daba cuenta si estaba enamorado o no. Y un poco decíamos que no valía mucho la pena hacerse esa pregunta, pero después de esta situación de espera me crucé con un texto de Barthes, que ayer lo citábamos, claro, sí, aquí, sí, que menciona que uno de los estados más habituales del enamorado es la espera. Y cuenta, quizá lo tenga allí, si lo tiene usted en la memoria, cuéntelo, la historia de aquel enamorado, tal vez japonés, a quien su amada lo emplaza a esperar 99 noches, mejor dicho, 100 noches bajo su balcón, bajo la promesa de que si él le espera 100 noches, ella bajará a unírsele o a unírselo. Y el japonés espera 99 noches y luego se va, porque primero demostró su capacidad de espera y después su resistencia a la humillación gratuita. Pero Barthes tiene justamente un capítulo interesantísimo acerca de la espera. Sí, además habla de esta ansiedad quieta, ¿no? De la espera. Él dice que es como el pasatiempo milenario de la humanidad, también el hacer esperar, ¿no? Claro. El otro lado del mostrador de la espera. Claro. Y cambiaron mucho las situaciones de espera, porque yo recuerdo, llevándolo a un terreno más cotidiano, esperar una mina, por ejemplo, hace unos años, uno, supongamos, había ido una noche a bailar, una milonga en algún lugar, se citaba para el domingo a la tarde, supongamos, ¿no? En una esquina o en un bar. Y cuando empezaba a pasar el tiempo y esa persona no venía, no teníamos ningún recurso para saber si esta persona iba a llegar o no, como hoy pueden existir. El celular es un recurso para los ansiosos, ¿no? Ah. Sí, es verdad. Un recurso que ha venido a cambiar también, hay que negarlo, los argumentos de las películas, etcétera, ¿no? Pero también, ¿no? Sí, sí. Y sí, inclusive Barthes aquí menciona como 3 actos de esa espera amorosa que señalaba Coco recién, como una gran escena de espera y 3 actos, como 3 momentos de espera, a partir de los cuales el encuentro, si se produce después, toma un color diferente. El primer acto sería un acto plenamente de angustia, en donde la espera se despliega con esa ansiedad de, bueno, llegará, le habré dicho bien, realmente era aquí donde nos íbamos a encontrar, ¿qué pasará? Él habla de un segundo acto, un segundo momento de ira, de enojo, siempre me pasa lo mismo, estoy en esta situación, siempre me pasa esto, y una tercera instancia de duelo, directamente, ¿no? De renuncia, de muerte simbólica del otro. Claro. Y entonces dice, si el encuentro se produce en el primer acto, bueno, es algo más apacible, y en el segundo el encuentro también se da de una manera muy diferente, ¿no? Y a veces esto condiciona todo un encuentro o una relación o un vínculo. Totalmente, sí. La llegada además tiñe lo previo. Claro. Reilumina la espera, la llegada.
En cualquier caso, yo le voy a contar algo que me pasó. Como siempre yo soy autorreferencial, vulgarmente autorreferencial, algunas veces. Para que usted vea cómo opera esta angustia, ¿no? Yo una vez esperaba a una dama en una esquina. Supongamos, una esquina rara era. Una esquina no muy hospitalaria. Supóngase Álvarez Thomas y Heredia. Y empecé a esperar y no venía la tipa. Y entonces en algún momento pensé que no era Álvarez Thomas y Heredia, sino, póngale, unas cuantas cuadras para atrás. Álvarez Thomas y, no sé, antes del Cano, 5 cuadras. Y fui hacia la esquina que me pareció que era. Y empecé a correr de una esquina a la otra, a 5 cuadras, pero en serio, llegaba, no estaba, entonces iba para la otra. No estaba, iba para la otra. No vi, perfecto. No me acuerdo. No me acuerdo ni siquiera de la Mena. Pero quedó esa espera iluminada por la ausencia, por la no aparición, y como un estado de angustia ambulatoria, ya que yo ni siquiera sabía dónde ejercer mi indignación. Es horrible. Pero había en el medio, en el traspaso, me imagino, la ilusión del encuentro, porque cuando uno está parado en un solo lugar esperando, pero digo, en esas cuadras que caminaba sospechando que quizás estaba en esa próxima. No, pero también la sensación... No, la espera angustiosa no tiene... No se mueve. Está el carácter venturoso de la víspera. Claro. La víspera requiere la seguridad. Si usted está seguro de que alguien va a venir, eso es víspera. Cuando usted empieza a sospechar de que no va a venir, eso es frustración. Claro. Y usted lo vive como si ya no hubiera venido. Es decir, lo que hace es anticipar la no llegada. Sí, también para anticipar el dolor, para prepararse al dolor. Ya lo siente. Claro. Ya no llegó. Claro. Ya no llegó. Pero todo eso se resignifica con la llegada o no llegada. Claro. Se puede reformar el pasado. Y la llegada o no llegada reforma el pasado. Así como la comisión de una bajeza también reforma el pasado. Usted desea ampliamente una mujer que comete una bajeza y eso le ilumina el pasado. Usted no solo no la desea ahora, sino que no puede imaginarse en el pasado deseándola, claro, porque el presente modificó el pasado. Con algunas esperas suele ocurrir eso. Pero es un tema muy interesante. Debe haber un tiempo sí, que podríamos estipular, ¿no? Porque también la puntualidad no es demasiado romántica. No, Entonces, hay un tiempo. 10 minutos. Hay un tiempo, sí, pero Sí, depende del grado de se ansiedad sufre de cada mucho, uno. se sufre mucho esperando. Se sufre. Lo mejor es citarse con personas que a uno no le importan mucho. Claro. Sí, pero después Pero uno no se produce el decepciona, encuentro está y el muy bien. encuentro es un encuentrito. Sí, ¿no? tiene razón. Sí, Pero pero tampoco pasan grandes cosas. Yo, haciendo autorreferencia, recordé una vez haber conocido una señorita en un colectivo que me impactó mucho y por timidez o torpeza, no se lo dije, pero la vi bajar en una esquina. se bajó. No. Se largó. No, al otro día. Me fui y me paré en esa esquina. Ah, y como que esperó a ver si 5 días, pasaba. 5 días. Eso, es mucho esperar eso, Sí. Porque Pero tendría que haber sido un gran amor que no lo fue, porque ante semejante espera, uno imagina, bueno. claro, y la mina... No, la verdad que no pasó mucho. Hola, ¿qué tal? Sí. Claro, después hubiera sido otra cosa. Y también está la alucinación de la espera, así como usted decía que de Álvarez Thomas y Heredia iba hacia otra esquina. Cuando llega a la otra esquina, asalta la duda de si realmente ella fue Álvarez Thomas y Heredia y se fue. Es espantoso eso. Sí, siempre está bueno. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Porque eso, Usted más de eso esperar. acrecienta mi angustia. La espera es una cosa de angustia. Una cosa de No, ¿y cuántas veces estamos en situaciones de espera, inclusive de esperas más complejas como la esperanza, ¿no? Que es otra forma de la Por ejemplo, espera. Es una colección. ¿Quién la espera que se quiere mitigar con mala música, ¿no? Supongamos esto, este constante, cuando uno llama a las compañías de celulares o a todos lados que ponen una... Ah, sí, sí. Yo prefiero que me griten, que me insulten, Sí, sí. antes de poner... Y la ansiedad que genera esa... Y la repetición constante, porque yo no sé Claro, de música, pero es como... eso justamente, la repetición constante hace patente la inutilidad del llamado. Y especialmente en estos tiempos,
hace patente también que usted no lo está atendiendo a nadie en realidad. No. Que son unas máquinas que se ponen en funcionamiento. La mayor parte de las veces tiene un funcionamiento circular eso. Es decir, que después de tomar usted varias decisiones, supuestas decisiones, vuelve al principio. Y lo peor de una espera es cuando usted llega al comienzo, se da cuenta que no ha adelantado nada en la espera. Que se ha cumplido un ciclo y deberá esperar otro, por ejemplo. Esto, en el caso de trenes que pasan cada 24 horas, cosas así, ¿no? Pero, sí, es difícil afrontar la espera, lo mismo la espera de un llamado telefónico que no llega. Es interesante esperar llamados telefónicos, porque ahí ocurre la llegada equivocada. Uy, Es decir, llama a uno que usted no esperaba y lo odia, usted lo odia. Profundamente. Usted está esperando que llame la mujer amada. Sí. y ese que llama Llamada lo inmortal. demora aún más. Claro, entonces dice, bueno, ahora me va a llamar la amada inmortal. Dice usted, muy bien. Suena el teléfono y no es la amada inmortal, No, es una tía. Es una cualquiera. Sí. Y hola, dice, soy cualquiera, ¿qué tal? Y usted la odia con ese odio que tiene el enamorado por el que no es la persona amada. El que está muy enamorado, verdaderamente enamorado, en realidad odia a todas las personas por no ser la persona amada. Venís y me saluda este odio porque no sos la persona que yo amo. Y ese es un pecado que pagan especialmente los hombres que tratan de seducir a mujeres que no los desean. Claro. Y que a lo mejor desean a otros que no hacen grandes esfuerzos. Entonces la mujer le hace sentir ese odio, esa intensidad del rechazo que a veces uno siente, que algunos sienten, es por no ser la persona que debe ser, por ser otro. El pecado espantoso de ser otro. Entonces te tratan mal, porque no sos. Y es por eso que yo digo muchas veces que no se puede torcer un deseo dormido, o un deseo dirigido a otra persona. Por mucho que uno haga, por más que te hagas el simpático, por más que obsequies, por más que pidas, solicites, muestres tus destrezas, sos otro, no sos el que tengo en el corazón, sos otro. Y cuando preguntan, ¿a usted le gustan las rubias, las morochas o las pelirrojas? La respuesta es no lo sé. No me gustan esas categorías, no me enamoro de categorías, dice el tipo. Me enamoro de personas, quizá de muchas, quizá de una, pero que tienen nombre y apellido. Y el que es otro, por más que también tenga el mismo color de pelo, o las mismas características, o las mismas destrezas. Así que, ya voy. Esperar y que venga otro es la peor frustración. Es la peor frustración. Es peor inclusive que no venga nadie, ¿no? Es peor, es peor. Y si fuéramos poetas de 5 pesos, diríamos que a veces uno cree que viene el que es, Claro. y es otro. Quisiera hacerle una pregunta acerca de una frase que encontré recientemente en un libro de religión. La misma dice: la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Y a lo largo del capítulo, el autor provee algunos testimonios y hechos con los que intenta probar la resurrección. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de probar científicamente un milagro? ¿Qué clase de favor le hace un predicador a su religión intentando dar pruebas acerca de algo en lo que se debería creer? Tiene razón desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde luego, la fe es un fenómeno que no necesita avales, pero no estaría mal, ¿no? Claro. No estaría mal alguna prueba. Por lo demás, no creo que el autor pueda proveer testimonios ni hechos con los que pruebe la resurrección. Yo no creo, sinceramente. Y no, sería un bestseller. Sería realmente extraordinario y me convertiría yo inmediatamente. Sería el primer converso. Yo que como no tengo suerte de la fe, hay que pensar en los que no tienen fe, ¿no? Que están esperando pruebas. ¿Pero la comprobación está en la prueba o en el solo hecho
porque hablaba de testimonios o de comprobaciones científicas. Tiene razón, ¿no? usted dice si el testimonio es una prueba. Claro. No, pero no puede, en cuestiones históricas no, claro, es casi no hay incomprobable. otra cosa, casi no hay otra cosa, ¿no? Pero desde el punto estrictamente popperiano, no, un testimonio, por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, como lo testimonia la profesora Etelia Acevedo. Claro, porque se requiere de un método. Claro, sí, pero O sea, bueno, si no está el método. El historiador no cuenta con esos métodos, Claro. evidentemente, no. Pero sin embargo a la fe se le pide todo el tiempo pruebas de fe, digo desde lo religioso, inclusive por ejemplo para la beatificación. ¿No? Sí, Se pide presentar. el milagro comprobado. ¿Qué son milagros comprobados? No, ninguno es un milagro. Con garantía Quédese de milagro. tranquilo, no. Cuando ve usted los juicios sobre milagros comprobados son también testimonios en su mayoría, testimonios. Está bien. A veces muy fuertes, a veces muy fuertes. Tan fuertes que hasta puede haber ocurrido lo que dicen que ocurrió. Después está por ver un tipo, a ver si el tipo realmente volaba o si se lo devolvía, entonces yo qué sé. No parece. No me pida tanto, pero evidentemente el método de la falsación que usa Popper está reservado a los científicos. Los milagros más bien se comprueban de otra manera. Claro. Yo creo que no se comprueban, pero bueno. Yo, Carlos Acán, lo garantizo. Exacto, eso. El principio de autoridad sirve en teología, pero no en la ciencia. Querido Ale, mira lo que me dice que en algunos sitios de internet todavía hay alguien que dice, se queja porque yo estoy saliendo por Radio 10. No creo, deben ser viejos, pero bueno. Dice, no puedo dejar de admitir bla, 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 bla. Que a mí también me generó una confusión, pero finalmente, dice, Rocío, mira, dice que, a ver qué dice, concluí que no debería mezclarse la admiración por el talento de una persona con sus ideologías. Yo creo que sí. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo con usted. Creo que un nazi que es un buen malabarista sigue siendo miserable. De manera que no creo que la ideología quede fuera. Desde luego sí podemos profesar distintas filosofías, distintas religiones y aún distintas tendencias políticas, pero un fascista, un stalinista es un individuo peligroso, ¿no? Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que sí, que la ideología forma parte de una persona y que uno tiene todo el derecho a juzgarla según su talento artístico, pero también según su ideología. Claro. Forma parte de una persona. Ahora, yo aspiro a que me juzgue por mi ideología y no por la de por los patrones que tengo. Claro. Y yo le voy a decir otra cosa. No sé dónde están los medios progresistas, realmente, ¿no? Si es que eso es lo que le molesta claro. a algunos tipos. ¿Qué quiere, que me vaya a un canal progresista como Susana Jiménez? Claro. Yo me hago cargo de mi ideología y la defiendo. Pero no puedo hacerme cargo de la ideología que profesan, por ejemplo, los que me venden gaseosa. No puedo. Así que yo estoy de acuerdo con la gente que pone en duda a un artista por su ideología. Que no estoy de acuerdo es que esto suceda en un foro, en un programa como este, en donde libremente, sin la injerencia de ninguna persona de la radio, decimos lo que queremos. Así que me hago cargo enteramente de lo que se dice aquí, pues yo no recibo ninguna clase de instrucción en esta radio. Otras radios progresistas son un poco más cuidadosas y te bajan alguna clase de línea. Esta, al menos conmigo, no lo hace. Así que yo sí me hago cargo de todo lo que digo aquí, de lo que se dice en el programa de Víctor Hugo Morales, no me hago cargo, porque es otro tipo y es otra radio. Y de lo que se dice en otros programas de esta misma radio, no me hago cargo tampoco, ni aunque esté de acuerdo, porque no me hago cargo. ¿Qué es esto? No, pero aparte no tiene demasiado sentido la comparación, porque no tendría por qué, no tiene ninguna lógica
hacerse cargo de otra cosa que no sea el hecho artístico y la No, propia pero ideología, ¿no? la propia ideología. Pero no estoy de acuerdo con Rocío, que para defenderme dice, usted puede tener la ideología que quiera. No, puede tenerla desde luego, pero hágase cargo de ella. Si usted tiene una ideología conforme a la cual hay que asesinar viejas, hágase cargo, Claro. hágase cargo. Muy bien. Qué cosa rara, ¿no? Que sigan molestando aquí, habiendo unos ejemplos Enormes. pero unos ejemplos gigantescos de verdadero fascismo, Sí, realizados a la vista y ante el aplauso general. sí. Así que si quieren saber dónde me van a encontrar a mí, donde no están esos, búsqueme ahí. Si yo no soy otro, búsqueme donde no están esos. ¿No le parece una redundancia el término cultura popular? Dice Diego. ¿No estaría fallando en su principal cometido una cultura que no fuera popular? No. No. Yo no estoy de acuerdo con Borges, que decía que hablar de cultura popular era como hablar de equitación protestante. Pero si quiere que le muestre cosas que son la cultura y no son populares, le digo toda la ciencia. La cultura es la ciencia, el arte y la filosofía de una comunidad. En el sentido clásico y en el único sentido que se puede hablar de cultura. Si usted quiere hablar de cultura en sentido antropológico, bueno, qué risa, todo es cultura. Como tomamos café, Como café, esto que soy, que uso el reloj en la mano izquierda, eso es cultural, bueno, pero eso a quién le puede interesar. Claro. Puede ser que haya algunas cosas que son populares y que pertenecen al mundo de la cultura, no son tantas que digamos. Y puede ser también que haya más me gusta esto, ¿no? Que haya una cultura a favor del pueblo, que algunos de los agentes culturales, los artistas, los científicos, por ahí estén a favor de los que menos tienen. Eso podría ser, digo yo, pero que toda cultura es popular a mí me huele a cuento demagógico, discúlpeme que se lo diga. Se lo puedo decir muchas veces desde el mismo palo suyo, ¿no? Por eso se lo puedo decir con pero la muchas tranquilidad. veces se confunde esa cultura antropológica con la cultura... Sí, claro, si cultura popular, y vamos todos a tocar a comer el bombo, choripán. Claro, y a tocar el bombo a la plaza. Bueno, Choripaneada para todo el mundo. está porque es fenómeno, cultura. porque por ahí sacamos los pibes de la calle, todo lo que usted quiera, pero no es la cultura eso. Tiene razón, es eso, pero no, es una confusión, me parece, ¿no? Así que, disculpe, Diego, porque por lo que usted dice veo que formamos parte quizá de un mismo pensamiento, pero en este caso no debemos engañarnos nosotros mismos, ¿no? Dándole premio Nobel, qué sé yo, a la hinchada de Independiente. Yo estaba pensando en esa experiencia que fue abrir los museos durante la noche para que haya baile y disjockeys y todo eso, y después las declaraciones. Nunca fue tanta gente en los museos, que fueron a bailar arriba los dinosaurios Extraordinario. con un disjockey. Bueno, eso es, discúlpeme, no, pero eso no, es incalificable, no tiene ningún sentido. Fue gente al museo. Hablamos en la Biblioteca Nacional y hagamos partido de fútbol. Para acercar a la gente. Yo sé que lo que sí hay y es posible, y se ha hecho bien, es aprovechar que hay mucha gente en una cancha de fútbol y acercarla a la cultura. Entonces por ahí vos le repartí como se ha hecho, me parece que hizo el Ministerio de Educación. Repartís algunos libros, por ahí por la mayoría no lo leen, pero algunos sí lo leen. No, eso puede ser. Incluso la feria del libro, se acerca mucha gente, por ahí no todos compran libros, no todos lo leen, pero por lo menos hay una vecindad, y por ahí a alguno le pica el bichito, y dice, a ver, mira, me voy a leer un libro, a ver qué pasa, y ciertamente pasa algo, ¿no? Puede ser que pase algo. Pero lo demás es una engañapichanga, ¿qué es esto?
A veces son movidas mediáticas que funcionan también para promover, como dice usted, lo de los museos, más allá de los bailes en los museos. También a veces sirve para decir, mira, en Buenos Aires hay muchos museos. Podría ser. Hoy venís existe. a bailar. Tiene razón. Yo así conocí. Hoy venís a bailar, mañana... Claro, o por lo ahí menos lo venís a lees. ver los museos. Lo lees y te acordás. Pero ¿sabe que corremos el riesgo de hacer todo así? De ese modo? Entonces, la famosa cosa aprendamos jugando. Entonces usted va a la facultad y el tipo, para que usted se interese en la física nuclear, no habla de física nuclear, sino no hace con títeres. Claro, o del resultado de los partidos. Y eso tiene un límite. En algún punto vamos a tener que hablar en serio de física nuclear y ponernos a pensar de verdad, o de matemáticas, o de lo que sea. Así que yo no estoy de acuerdo con eso de convertir todo foro cultural en una joda para ver si alguno pica. En algún punto hay que terminar con eso y hacer algo. ¿Qué hacer? Bueno, ayude a los artistas jóvenes y talentosos, por ejemplo. Eso es una cosa seria. Enséñele a la gente. Mejore las escuelas. Trate de incorporar inteligencia en los medios. Haga que cada acción de difusión sea cada vez más compleja y más inteligente. Y fomente la idea de que es preferible ser inteligente a ser tonto. Fomente esa idea. ¿Cómo la fomenta? Premiando la inteligencia y desalentando la estupidez. O sea, al revés de lo que se hace. Hemos hablado en estos días de la demolición de algunos edificios, es decir, de demoliciones en el sentido directo. Pero hay otras demoliciones, otros olvidos, incluso algunos fallecimientos que también hacen que la gente cambie de opinión o que valore a aquellas personas que se han retirado, que han sido olvidadas y luego recordadas. ¿No? Pasa fundamentalmente en la historia del tango. En la historia del tango. ¿Sí? Hay audiciones que se dedican a poner discos de cantores olvidados. Por ejemplo, en la 2x4. Yo me felicito de que qué suerte, ¿no? que se han olvidado esos tipos, porque si el tango fuera esto, a mí no me gustaría. Pero después por ahí ponen a otros tipos que empiezan ahora y tampoco me gustan, yo qué sé. Claro. No importa eso. Hay buenos y malos cantores, pero quiero decir que a veces un olvido, una demolición, a veces una desgracia. Claro, algo signado por una tragedia. Exactamente, ser uno víctima de algo, no ya en el tango, en términos generales. Parece que el que es víctima de una tragedia acumula virtudes. Sí. En general el sufrimiento, ¿no? Tiene una valoración muy positiva. Exactamente. En la sociedad. No se dice, pero mira todo lo que sufro, desde el que dice, pero yo trabajo todo el año para tener 2 días de vacaciones y me los merezco, porque el sufrimiento es como que paga bien. Claro. No tiene nada que ver esto con que uno esté en contra de quienes sufren. Y justamente el tema es tratar de defender unas formas de conducción tales que sean cada vez menos los que sufren. Pero creer que un delincuente porque sufrió, porque lo metieron en... No, está mal el ejemplo este que acabo de dar. Pero creer que un tipo canta mejor porque le duele algo, está mal. Está mal. Está mal porque genera un fingimiento. Se ha escrito mucho eso, ¿no? Dice, bueno, el poeta tiene que haber sufrido algún desengaño amoroso. No estoy tan seguro. Claro, en la actuación pasa, es muy parecido. Claro, también, claro. De vivir constante. En la actuación pasa mucho más porque ahí está, ahí está el método, ¿no? Ahí está Stanislavski, o el primer Stanislavski, diciendo, bueno, que para actuar hay que primero tener verdaderamente esos sufrimientos, hasta que aparece Mastroianni y dice, eso para los que no saben actuar. Claro, póngase el gorro y salga. Pero es un tema del cual ya se ha hablado mucho. Pero igual enaltecer el sufrimiento es de alguna manera
degradar también las situaciones de goce, ¿no? No creo que sea eso. Yo digo pensando en una tradición más judeocristiana, que está muy instalada. Ahí está bien, está muy bien. Pero te ganás el paraíso sufriendo. Prometámonos que un día vamos a hacer algo más monográfico, porque sí son restos deshilachados de algo de lo que se habla todos los días, pero es interesante eso, ¿no? En lo que usted dice, la baja evaluación moral del placer, ¿no? El placer como contrario a una vida verdaderamente virtuosa. Y no sé si, no creo, sería mucho decir que tenga que ver con la genética del sufrimiento, digamos, ¿no? Pero sí por lo menos con un contenido de memoria celular de verdad, que uno cree que nació y a partir de que nació es mucho más lógico sufrir que ser feliz. Sí, bueno, pero eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que es verdad, que la vida está más llena de sufrimiento que de goces, evidentemente que es así. Pero a mí me parece que no hay una condición moral per se en el sufrimiento. Claro. Que no, que es una desgracia, que es una injusticia, lo que vos quieras. Pero uno no es virtuoso porque ha sufrido. O no siempre lo es. Se puede imaginar el caso de un sufriente que es al mismo tiempo un verdadero canalla, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Claro. Porque a veces se considera que el sufrimiento es también una forma de castigo. Durante muchos años se consideró eso, que el sufrimiento era una forma de castigo recibida en la tierra, que en cierto modo aquel que sufría en esta vida estaba destinado a no sufrir en la otra, etcétera, etcétera, cosa que me parece un poquito difícil de admitir, pero bueno. Mi nombre es Diego, soy estudiante, pero de cuarto año de Ingeniería Electrónica. Habla de las ciencias duras y las ciencias blandas. Él quiere empezar, después de estudiar matemáticas y otras ciencias abstractas, quiere estudiar, por ejemplo, sociología o filosofía, y pregunta si podrá desde allí ver todo desde una perspectiva que no afirma las cosas mediante ecuaciones, sino mediante otro tipo de análisis, y estar al mismo tiempo en lo cierto. Lo último es raro. Jamás va a estar seguro de estar en lo cierto. Pero sí, eso no creo que es tan importante finalmente arribar a una demostración indiscutible, porque después de todo la matemática también necesita de los postulados para comenzar a construir. Si usted no clava unos postulados que se supone son ciertos, no hay manera, siempre se puede ir hacia atrás en la solicitud de demostraciones, ¿no? Siempre se puede poner un paso intermedio. Si quiere lo contamos, pero es muy engorroso radialmente, pero quiero decir, si usted no parte de si un número es igual a otro, este es igual al primero, si no parte de ahí, después nunca llegará a una certeza. Claro. De manera que no otra cosa es lo que sucede en las ciencias blandas. En algún punto hay que clavar unos postulados que no son tan evidentes a los ojos y a la experiencia concreta, pero que también son necesarios para sacar algún tipo, no digo de conclusiones, pero de resultado en lo que se está investigando. Pero en general también tienen una lógica interna, ¿no? Hay dentro de X paradigma, digamos, los postulados guardan una lógica interna, digo, en las ciencias sociales, por ejemplo, también. Sí, pero no son tan evidentes como los postulados matemáticos. Pero está lindo. A mí me parece que le hace mejor a un estudiante de filosofía estudiar una ciencia dura que al revés. Que al revés, sí, le hace mejor. La ciencia dura enseña a pensar con mayor rigor. La ciencia blanda propende a una cierta relajación
cuasi artística de la mente, en donde a veces una rima consonante se parece a una demostración. Lo cual no está mal después de todo. Chicos de La Venganza, tengo 18 años, tuve mi primer día de facultad, estoy muy feliz, me da gusto estudiar lo que me gusta. ¡Qué suerte! Ya le va a pasar otra cosa. Una pregunta. ¿Un artista hace los trabajos para los demás o para sí mismo? Para sí mismo y para los demás, evidentemente. Nadie trabaja solamente para sí. No. Y nadie que sea un verdadero artista trabaja solo para los demás sin participar del gusto por lo que está haciendo. Si no te gusta lo que estás haciendo a vos primero, es difícil que le guste a los otros. No es verdad esto que acabo de decir. No es verdad, pero es casi más fuerte si no es verdad. Porque hay tipos que no tienen en cuenta si a él le gusta, le interesa el gusto de los demás, sabiendo que siempre hay un roto para un descosido. Ese también es un artista. Ese no es un artista. El que hace cosas nada más que porque se ha enterado de que a los demás les gusta, aunque sea una cosa detestable. Sí. Ese es el peor de los mercaderes. Ahora, ¿por qué dentro de las ramas de las artes el escritor es quizás el más autocrítico con su obra, es el que más, o por lo menos en la mitología, es el que más tira y retira, y esa famosa, que no suele suceder con los actores? No estrenamos una obra o a punto de estrenar o en la mitad del estreno decimos no es tan cotidiano el fenómeno como esta leyenda de que pienso en los pintores a veces, las artes plásticas arrojan las esculturas escaleras abajo. Pero no sé por qué el actor no y el fenómeno eso. Bueno, pero porque no hay manera. No hay manera porque no tiene ese poder el actor. Y el fenómeno del que rescata del tacho de basura lo escrito por un autor y lo vuelve, ¿está bien? No está bien. Eso está mal. Porque hay muchos, ¿no? De estos claro. Muchas cosas que nosotros oímos, leemos y olemos han sido arrojadas por los actores y rescatadas por algún amigo, un familiar, lo que sea. Estamos oyendo lo que el tipo no quería que oyera. Claro. Le salió mal. Así que hay que respetar el incendio de obras realizado por... Y si le salió mal, ¿es una obra de arte, por ejemplo? Si el afuera lo convalida... no se sabe lo que es una obra de arte, eso no lo sé. No. Si el afuera lo convalida puede ser. Puede ser. Puede ser que a un tipo le parezca que algo le salió mal y está bien. Supongamos que el Quijote hubiese sido arrojado. Pero a lo mejor le parecía mal a Cervantes. Claro. Pero no es lo usual. No es lo usual. No hay que creer que de cada 3 obras que se arrojan a la basura, una es estupenda. La verdad es que de cada 1000 obras que se arrojan a la basura, 990 están bien tiradas. En algún lado le oí decir que lo opuesto al amor es la muerte, no el odio. Más allá de sus ideas poéticas, lo opuesto al amor sería el miedo. Bueno, desde luego, más allá de mis ideas poéticas están las ideas poéticas de otro. Pero yo lo dije no para polemizar, como ocurre con las metáforas o con las intuiciones poéticas, no son para polemizar, ¿no? Pero le agradezco mucho. Y también, desde luego, el miedo yo creo que no es opuesto al amor en absoluto, es un componente del amor el miedo. ¿Cómo? El amor está enclavado sobre una continua inquietud, ya que su naturaleza es efímera y finita. Entonces, el enamorado está parado sobre la piedra movediza de Tandil. Ahí está el enamorado. Y cualquier tipo viene y lo mata, lo empuja y lo saca, y le tocas el timbre a tu amada y te dice no te quiero más. ¿Y cómo no te va a dar miedo eso? El enamorado es un tipo que casi antes que nada tiene miedo. Tiene deseo, tiene una perturbación, tiene una obsesión, pero está aterrorizado. Incertidumbre. Tiene incertidumbre. Y cuando tiene certidumbre,
entonces empieza a aflojar y ama menos. Cuando deja de tener miedo, se le va también el resto de los componentes. Así que yo creo que el miedo no es opuesto al amor, está presente, no hay un enamorado que no esté aterrorizado. Te lo digo yo que he pasado, pero cada jabones. Le quería hacer una pregunta. ¿Miedo de qué? Miedo de no tener miedo. Porque un día te levantás y no tenés miedo y dices, ¡ay, qué porquería! ¿Hay algún momento en donde ambos de la pareja están igualmente enamorados? ¿O siempre es un sube y baja de... Es un sube y baja y por ahí de golpe un día, entre 2 días, da la casualidad. Pero pocas veces. Pero pocas veces, generalmente. Siempre hay uno que está más enamorado que el otro. Sí. Que es el que no se va. Es el que no se va. El que más miedo tiene. Es el que llama. Es el que sufre. Es el enamorado. Y el otro es... Uno es el amador y el otro el amado. En general es así. Hay quien se deja amar y hay quien ama. Casi una institución, digamos, en el mundo del amor, en el universo del amor, de la pareja, hay algo que tiene mala prensa, que es el ocultamiento. El Me parece ocultar. que no se está dirigiendo usted a la persona más indicada, pero igual yo lo recibiré como pueda. Sí, tiene mucha razón. Sin embargo, creo que en muchas circunstancias el ocultamiento favorece el amor. Está muy bien, a ver, siga adelante un poco más. Hay situaciones, digamos, que se ocultan, me refiero a, como en general uno habla de ocultamiento en el terreno del amor, se piensa enseguida en trampa, Que en anda con engaño, otra, claro, en mentira, claro. en cosas que tendrían más que ver con desamor. Sin embargo, me parece que el cierto ocultamiento, ¿cómo sería lo contrario, por ejemplo? Estar exponiendo señales amorosas todo el tiempo, todo expuesto. Y exponiendo cada cosa que a uno le pasa. Por ejemplo, usted va del bracete con su pareja y se cruza otra persona. Y a usted le gusta y entonces usted se lo comenta a su pareja. Daría la vida por tener un trámite venéreo con esa persona que acaba de cruzársenos. No está bien. Claro. Es preferible ocultar en el fondo del alma esa sensación, pero no para confesarlo dentro de 20 años. Usted ni se acordará. Bueno, sería que uno se acordara de todas las personas que cruzándosenos por la calle le hacen surgir a uno deseos de un trámite venéreo. Y también ese ocultamiento está al servicio del amor. En ese caso, sí, yo creo que sí. Como el arte, el amor es un juego de ocultaciones y revelaciones. El demasiado ocultamiento, desde luego, produce una percepción tan pobre que nos aburrimos. Pero la demasiada exposición provoca una saciedad de la que solo se sale con el desamor. Y con el arte pasa igual. El arte incomunicable, el arte tan oscuro que no se revela, el arte que consiste en el telón cerrado, en la radio apagada y la guitarra en el ropero, bueno, ese arte tiende a cero. Pero el otro, ese arte donde todo está explicado, donde todas las luces están encendidas, donde a cada párrafo el personaje explica, finalmente, como soy un asesino serial, imagínense, etcétera, claro. Es preferible que el artista juegue, porque para eso es artista, para ocultar y para revelar, ¿no? Y el buen enamorado también juega con lo que oculta, con lo que revela, porque a mí me parece que eso está relacionado con el deseo también, ¿no lo pensó? Porque se mantiene cierta tensión, ¿no? Entre lo oculto y lo revelado hay como una especie de... Es como la teoría del escote. ¿Cuál es la teoría del escote? La teoría del escote es que el escote es muy superior a la desnudez. Ah, sí, sí. Porque genera una tensión, un deseo de ver cómo sigue eso.
En cambio, la absoluta desnudez de la playa de, qué sé yo, las playas del sur de Francia, por ejemplo, son demasiado brutales. Están al sol, hay mucho sol, es verano. Las minas ahí desnudas, ¿no? Entonces, lo que se proyecta hacia lo que va a ocurrir es poderoso, es muy poderoso, como la víspera es poderosa. La víspera es más poderosa que el presente. Desde luego nuestro cuerpo funciona así, funciona como víspera, se prepara para lo que vendrá. No reacciona en el mismo momento, reacciona antes y no reacciona después para regodearse con el pasado. Está inclinado hacia el futuro. El deseo se inclina hacia el futuro, de manera que el escote promete, y es preferible prometer que cumplir, más allá de lo que haya dicho el general Perón en su momento. Claro, imagínese en un discurso político, claro, eso, no, el tipo no va a... la teoría del escote, digamos. Igual, sí. Mejor que decir es hacer, sigue siendo válido para el amor. Pero mejor que prometer es realizar, requiere una gran promesa anterior, para que se vaya preparando la persona. Cuando te prometen, te preparas mejor. El amor es promesa, es promesa. Barton, por favor, tanto Silly como yo estamos esperando que usted dé una señal para que nosotros nos tomemos del tronco que usted va a arrojar a estas aguas en las que sobrenadamos sin esperanza ninguna. Bien. Quizás me hagan un lugar a mí en el agua, porque hoy estoy turbado por la hiperpresencia de un discurso apocalíptico. Estuve leyendo diarios, mucho internet, mucha ¿Pero qué diarios lee usted? De todos, un poco de todos. ¿Y cuál sería el discurso apocalíptico? Y hay una promesa permanente de que todo será peor. Una profecía, claro, pronunciada una y otra vez, en la que hay que hacer fuerza para mantener a flote el entusiasmo por hacer cosas, la alegría. Hay mucha gente que emprende cosas nuevas, que está estudiando, que está viviendo, que está amando, que está disfrutando de cosas. Y además un discurso apocalíptico aplicado a todo y como la amenaza, ¿no? Porque funciona como el reino de los cielos bajo amenaza. Vendrá después, no sé qué va a venir. Cuidado con lo que decías porque se te puede cumplir, hay un proverbio, ¿no? Sí, pero desde luego no son profecías inocentes. No son profecías inocentes. Están todo el día hablando, por ejemplo, de un clima enrarecido, que lo único que tiene de raro es que los medios lo estén mencionando cada 2 minutos. Sí. No son inocentes algunas instituciones de larga experiencia desestabilizadora en la historia de la patria. Lindo mensaje Jorge Darío Fernández. ¿Alguna vez le pregunté si usted tenía alguna opinión acerca de sentir nostalgia de cosas que uno jamás vivió? Dice que le ocurre cuando oye el tango Arrabal Amargo cantado por Gardel, que le hace sentir nostalgias del empedrado, de aquel arrabal que él no conoció, etcétera, etcétera, ¿no? Desgrana algunas teorías. La 3 me gusta. El intérprete comunica su emoción o poder personal, o el autor, ¿no? Es el arte, es el milagro del arte. Sentir nostalgias de cosas que uno no vivió. Y sentir inquietudes que no corresponden a su época ni a su circunstancia. Y usted está leyendo Los dioses tienen sed, que es una novela de Anatole France sobre la Revolución Francesa, y usted empieza a sentir la angustia de un poder tremendo que nace de una sed de justicia, pero que desemboca en una sed de sangre. Y sin embargo usted no vivió la Revolución Francesa ni nada, pero ese es el milagro del arte. Y con respecto a la nostalgia de lo que uno no vivió, mira qué lindo.
en los ojos de mi niña, contra compás de otro llanto, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La vieja mi tontería, que es luz de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Eso es María de Buenos Aires. Y ahí está la oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. Que aún no han pasado. Que aún no han pasado, no cosas que pasaron hace mucho y que uno no vivió. Peor aún, Claro. cosas que aún no han pasado. Y ese es el misterio de la condición humana y del arte. La condición humana que permite, merced a la imaginación, condolerse, es decir, compadecer, padecer con, dolerse con. Y entonces circunstancias que no son las nuestras, pero que son humanas, también nos conmueven. Y el milagro del arte, que no es otra cosa que ese conmovernos hasta con un personaje inventado, llorar la muerte de un personaje que no es otra cosa que un invento. Milagro. Dice, hay un programa que es algo así como cazador de monstruos, pero no es el de History, es uno que hay en encuentro, el tipo, la idea es tomar un mito acerca de un monstruo cualquiera, por ejemplo el monstruo de Loch Ness, y ver a ver si es cierto, si es mentira. Y yo he visto algunos del History Channel y de Infinito que funcionan a punta de testimonio. Sí. A punta de testimonio. Dice fulano de tal, además testimonio confiable. ¿Qué es un tipo confiable? Un tipo que tiene una profesión liberal. Si el tipo, por ejemplo, trabaja en una farmacia o sí, si es docente, listo, ya está. No un pariente del monstruo. Entonces aparece el tipo y dice, testimonio de fulano. Sí, dice, yo soy profesor de solfeo de tal colegio, qué sé yo, y vi efectivamente unas luces en el cielo y les juro que no podían ser otra cosa que un ovni. Creer o reventar. Bien, importa, el testimonio no hace falta esto. Ahora va a ver dónde voy. En este había, por ejemplo, un episodio acerca del monstruo de Loch Ness y un tipo hizo lo siguiente: calculó la biosfera del lago, calculó primero el volumen del lago, calculó después, es un lago donde hay muy poca vida, calculó la biosfera, es decir, la vida que había allí, qué porcentaje de ese volumen de agua o de volumen de su total caudal, de total masa, era comible. Muy poco. Calculó después las especies que había allí y que se comían entre ellas, o que comían plantas o lo que sea. Y para el monstruo quedaba, aún haciendo un cálculo muy generoso, quedaba muy poco. Claro. Y el asunto era, no podría vivir, no podría comer, no es que no lo encontremos, así se piensa. Ese es el pensamiento crítico. No puede vivir porque las condiciones no lo podrían sostener. No porque nadie lo vio o que testimonio, yo lo vi, estaba un día pescando y se me asomó. No, flaco, mirá, vos sabés cómo es este asunto y no puede vivir porque se moriría de hambre. Listo, así se piensa. Ahora, evidentemente ese pensamiento, el pensamiento crítico, el uso de la ciencia, está completamente fuera de uso, no solamente en el History Channel y en Infinito, sino en todas partes, incluso en los estamentos de la sociedad que toman decisiones. Y yo estoy muy asustado por eso.
Yo estoy muy asustado porque todo sea un testimonio. Peor, porque todo sea una acusación. Peor, porque todo sea una respuesta a una acusación. Y lo que no hay es lo que acabamos de decir. No hay una discusión política, por ejemplo. ¿Qué es una discusión política? No es, mira, el diputado fulano mejor que no hable porque etcétera. O el dirigente rural sultano mejor que no hable porque no sé qué. No. La discusión política es, por ejemplo, alcance del Estado. ¿Qué queremos? ¿No? Retrocedamos. No discutamos políticamente a partir de la última consecuencia de una posición política, cual puede ser el volumen de un impuesto. No. Vayamos a ver cómo empieza uno a pensar políticamente y cómo uno apoya a este o aquel. Entonces usted puede encontrar posiciones distintas también, pero fundamentadas en una idea central que va orientando y articulándose con otras. Entonces usted dice, vea, yo pienso que el Estado no debe intervenir en la economía ni en nada. Soy liberal, laissez-faire, laissez-passer. Fenómeno. Esto es una manera de pensar. ¿Por qué? Y porque me parece que de ese modo se genera un volumen de riqueza muy superior al que se puede generar controlando. Y en todo caso, cuando hay tanta riqueza, algo queda siempre de vaso que rebalsa para repartir. Fenómeno. El otro dice, no, mire, resulta que es cierto eso que dice, pero lo que se producen son grandes desigualdades, cuando lo he dicho recién, ¿no? Cuando usted tiene un sistema así, el mercado genera mayor riqueza, pero mayor desigualdad, entonces mucha gente queda fuera de ese asunto y este desborde del vaso todavía estamos esperando que se produzca. Bueno, no sé, no estoy argumentando. Se puede ser una cosa o la otra. Pero ahí empieza la discusión. Y ahí es donde uno decide si es intervencionista o si no lo es, si es de derechas o si no lo es. Y si lo es, debe decirlo y debe defender su posición con argumentos, que ciertamente que los hay. Claro que hay argumentos. Después habrá otros que son mejores. Pero si la discusión política está en la punta, allá en la última arborización, que puede ser la corbata de un diputado o el tono de un discurso, estamos fritos. Estamos fritos porque no sabemos quién dijo que le molestaba la corbata verde. Si lo dijo el más recalcitrante de los fascistas de derecha o el más recalcitrante de los fascistas de izquierda. Entonces nos confundimos. Debe haber discusión política. Yo no digo que todo el pueblo argentino tenga que ser experto en economía para saber si la actividad industrial produce más empleo que la actividad rural, que es algo que alguien que discute eso tendría que saberlo. No digo eso. Pero por lo menos los actores, los tipos que protagonizan debates una vez cada 5 minutos, deberían saberlo. O deberían preocuparse por saberlo y por exponerlo. Y por discutir en esos términos y en ningunos otros. Y en ningunos otros. Sí, porque después se toman decisiones políticas en función de la corbata verde. Exactamente. De cuántas veces aparece ahí en televisión. Los argumentos que me han dado a mí en favor de una cosa o de otra son esos. Personas doctoradas. Personas que han obtenido un título en la Universidad de Buenos Aires. Me han discutido la política actual argentina en términos del tono de los discursos. Bueno. Le voy a decir más, ya que estamos entre amigos y total, yo no estoy abogando para una cosa ni para otra, no es esto. Hace algunos años, hace bastantes años, cuando en algún momento del auge de la presión mediática, en algún momento de estos en que la explosión de la influencia de los medios de comunicación empezó a ser tan fuerte en la sociedad argentina, bueno, por ahí
se asustaba o se reía de que algunos tipos tan evidentemente poco dotados tuvieran tanto éxito, ¿no? Y por ahí algunos decían, mirá qué éxito que tiene, qué cosa, siendo que es un individuo evidentemente de pocas luces, ¿no? Que le cuesta encontrar llavero. Y yo siempre he dicho, bueno, no importa, pero es simpático. Sí. No hace mal a nadie, se divierte, vos le vas a dar la mano y el tipo la saca y todos nos reímos muchísimo. Qué sé yo, por ahí a uno no le causaba gracia, pero podía entender que organizaciones psicofísicas menos exigentes, menos complejas, esto le pudiera, por ejemplo, niños de 4 años, le pudiera producir alguna clase de gracia y no hacían daño. De golpe, esos tipos dejan de sacarte la silla cuando te vas a sentar y empiezan a ser mentores ideológicos de la sociedad. No ya Ezequiel Martínez Estrada, ni Jaureche, ni el nombre de ambas veredas del pensamiento argentino. No, esos mismos tipos, que uno decía, pero este muchacho, ¿no? O esta persona, qué sé yo, debe ser muy simpática, porque... Y empiezan a opinar, y esa opinión entra más que la opinión de los maestros, de los académicos, de los que han estudiado esos asuntos. Y ahí nos encontramos con que realmente sí podían hacer daño. Y que a lo mejor, como dijo alguien alguna vez aquí mismo, el diablo tiene cara de estúpido. Y que hay una rima siniestra entre ese chiste que uno desprecia por demasiado simple y esa visión del mundo que uno desprecia por demasiado simple o demasiado egoísta. Y también encuentra uno una relación entre tantos males, tantos odios que son hijos de la malevolencia, pero también de la estupidez. Así que habrá llegado el momento de preocuparse un poco, no solo por los malvados, que hay muchos, sino por los estúpidos, que hay más. Se lo digo desde las colinas de mi propia estupidez. Una estupidez que a veces no me deja reconocer cabalmente el peligro que un estúpido verdadero y cabal implica. Así que yo invitaría a la gente a no escuchar este programa, o al menos a no escucharlo con la aprobación abierta, sino a buscar otras instancias superiores, a buscar el saber a dónde está, no dónde no está, y a buscar visiones de la vida y del mundo en donde pueden encontrarse, y no en los decires automáticos de personas simpáticas, que puede ser nuestro cuñado, nuestro tío, pero eso de ponerse a odiar automáticamente por algo que uno escuchó en la televisión es una cosa que habría que evitar.